La represión es un instrumento de dominación política. Es decir, el Estado basa su dominación y las clases a las cuales el Estado defiende basan su dominación, entre otras cosas, en la represión política. Y subrayo lo de política porque es el elemento fundamental de la represión. La represión no es un instrumento legal, es un instrumento político de dominación. Además, la represión no es el palo, o no es solo el palo, no es solo la cárcel, no es solo la detención, no es nada de eso, no es solo nada de eso. Es decir, es eso y es muchas más cosas. Fundamentalmente la represión es el miedo al palo, el miedo a la cárcel y el miedo a la represión en general. Y este es un aspecto del cual ya no es que el Estado no hable, es que los colectivos, las organizaciones, las personas que están luchando, que están al cabo de la calle, tampoco hablan de eso. Y esto es un elemento fundamental. El reconocer que existe miedo. Y en un país donde existe miedo no puede existir libertad. Si hay miedo no hay libertad y si hay libertad no hay miedo. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo a ser detenido? ¿Por qué tiene miedo a ir a una manifestación? Porque la gente tiene miedo a ir a las manifestaciones. Yo creo que todos tenemos personas cercanas que si hablamos con ellas dirían no, yo también iría, pero es que me da miedo, tengo miedo. ¿Cómo es posible que un derecho tan importante como es el protestar en una manifestación, la gente te pueda decir que tiene miedo? Entonces, el miedo es un instrumento fundamental de la represión. ¿Por qué? Porque el miedo crea un tipo especial de personas. Y de la misma manera que crea un tipo especial de personas, crea un tipo especial de movimientos y crea un tipo especial de colectivos. El miedo genera sumisión, genera docilidad. Las personas que tienen miedo son gente sumisa, son gente manejable. En definitiva, el miedo es un instrumento por el cual las personas, los grupos, los movimientos y los colectivos se adaptan a la sociedad en la que vivimos. No luchan en realidad contra la sociedad en la que vivimos, contra el Estado que sostiene esa sociedad. Se adaptan a vivir bajo esa situación. El miedo, por supuesto, desorganiza. Cuando a la gente le entra miedo, cuando la gente entra en pánico, cuando la gente empieza a tomar decisiones bajo presión, cuando la gente no hace lo que debe, lo que en conciencia cree que debe hacer en cada momento, significa que hace lo que puede, lo que le dejan. Y si analizáis el funcionamiento y el colectivo y los programas incluso y las maneras de funcionamiento de muchos grupos y de muchos colectivos, os daréis cuenta que en realidad lo que subyace dentro de todas esas ideologías, líneas políticas, etcétera, es el miedo. De colectivos y de grupos que harían otras cosas o que harían más cosas si en realidad viviéramos en una situación de libertad. Y no lo hacen simplemente porque tienen miedo. Miedo de que disuelvan una organización, de ser encarcelados, de ser reprimidos, etc. El miedo es el instrumento fundamental de la represión. Lógicamente, el miedo oculta la represión visible. Es decir, cuando una persona por miedo no va a una manifestación, lógicamente no va a poder visibilizar toda esa represión o toda esa situación de tensión que se vive en todas las manifestaciones. Que además esto no es una cosa generalizada. Hay mucha gente que se cree que estas cosas ocurren en todos los países del mundo. ¡Qué miedo! Me contaba, yo tengo una hija viviendo en Bruselas y me contaba a mi mujer, que fue a verla, que mi hija la había llevado a una manifestación anarquista en Bruselas y que no hacía más que mirar por las calles y de aquí dónde está la policía. Porque estamos acostumbrados a que en las manifestaciones en España, pues la policía esté antes de que lleguen los manifestantes, ya está la policía allí. Te piden el carnet de identidad antes de llegar al sitio de la convocatoria, donde ya están con los escudos, ya están con los cascos puestos, y vas a cualquier país y esas cosas no ocurren. Como por ejemplo en Bruselas, es decir, no ves policía.
Y, lógicamente, la presencia de la policía en las manifestaciones es una presencia intimidante, que mete miedo, porque no es normal. Es decir, ¿qué sentido tiene que en una manifestación vaya la policía con casco, o vayan con el escudo, o vayan con la porra? ¿Por qué? Y nos hemos habituado de tal manera a ese tipo de cosas que ya lo vemos como si fuera normal, como si fuera lógico. Como si la gente que se fuera a manifestar no fuera a ejercer un derecho, sino que fuera a cometer un delito, que fuera a robar un banco, ¿no? Y la policía ya va preparada. Bueno, pues como he dicho antes, lógicamente, por definición, el miedo es la falta de libertad. Las personas que reconocen que tienen miedo, lo que deberían decir es que en este país no hay libertad. Y la única gente que es libre es la gente que no tiene miedo. Para ser una persona libre hay que perder el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a todo. Hay que perder el miedo a las detenciones, hay que perder el miedo a las cárceles, hay que perder el miedo a las manifestaciones, el miedo a organizarse, el miedo a protestar, el miedo a reunirse, etcétera, 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 etcétera. No hay otra forma. Y yo no considero que nadie se pueda llamar a sí mismo libre cuando tiene miedo. Pero ¿qué ocurre? Hay una cosa fundamental, y es que la gente que no tiene miedo es gente, no sé si os habéis dado cuenta, es gente peligrosa. Peligrosa, lógicamente, para el Estado, para esta sociedad. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Entonces, como no tiene miedo, no está condicionada por la propia represión del Estado. La gente libre es gente peligrosa, y la gente peligrosa no interesa. Luego, no interesa la libertad.